La tercera clase sobre educación ciudadana lo hicimos juntos para los ambos terceros, primera vez que lo hago para ambos, así que esperemos que todo funcione bien. Y ya tuvieron la clase conmigo, ¿cierto? Que era sobre cómo realizar la guía. Varios ya me la han enviado y le he echado el ojo a varias y están bastante bien. Luego tuvieron la clase con Cristian, que era sobre democracia, y ahora conmigo vamos a hablar sobre derechos humanos, para terminar de ver todo el contenido que ya teníamos, que va incorporado dentro de la guía, ¿ya? Entonces, les pido que igual es harto contenido, entonces si hay dudas, que me las vayan haciendo al tiro, para que después no vayamos quedando perdidos, ¿ya? Y obviamente nuestro objetivo de hoy es analizar el concepto de democracia, que es algo que ya vieron con el profe, ¿cierto? Y la relación que tienen con los derechos humanos, ¿ya? Yo sé que todos tienen una noción de lo que son los derechos humanos, no es un concepto nuevo, ¿cierto? Pero lo interesante acá es que tenemos que entender que así como tenemos derechos humanos, también tenemos deberes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero, los derechos son esas facultades, ¿cierto?, que podemos hacer libremente mientras no afecten a otros. O sea, no sé, si yo, por ejemplo, tengo no sé, ganas de hacer ejercicio y mantenerme sano, yo lo puedo hacer, estoy en todo mi derecho, como se suele decir, porque eso no afecta a nadie, de hecho, solo me afecta a mí de manera súper positiva. Esa es la intención de los derechos, ¿cierto? En cuanto a los deberes, es algo muy similar, pero es como, así como yo tengo la facultad de tener derechos, ¿cierto?, de hacer ciertas cosas de manera libre, también tengo obligaciones, perdón, y esas obligaciones tienen relación con reglas de convivencia. O sea, por ejemplo, yo tengo el deber de, no sé, mantener limpia la calle, y eso es porque todos usamos la calle, ¿cierto? O ahora, en estos tiempos medio complicados, tengo el deber de andar con mascarilla, ¿cierto? Porque si estoy enfermo, la idea es no contagiar al resto de la comunidad. Entonces, ahí tenemos como dos cosas. Pongamos el mismo ejemplo, el deber, ¿cierto?, de usar la mascarilla, pero también tengo el derecho de acceder a salud en caso de enfermar, o acceder a un, no sé, a un tratamiento o al test que tiene la cosa del coronavirus, ya que estamos tan coronavirus últimamente. Entonces, tenemos dos diferencias, ¿cierto? Los derechos por una parte y los deberes por otro. Y lo interesante es que el Estado, ¿cierto?, nuestro país, tiene que asegurarse de promover el bien común y por lo tanto debe respetar nuestros derechos. Eso es lo interesante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé si alguien tiene el micrófono activado, pero si no, me pueden escribir por el chat. En esa imagen de arriba, donde está esa niña como estudiando, leyendo algo con un libro, ¿cuál será el deber que está cumpliendo esa niña en esa imagen? Súper sencillo. Estudiar, profe. Estudiar. ¿Quién me habla? Que la otra vez también me hablaba y no veo quién es, o no me sale su nombre. Es que no sé porque no estuve en la otra clase. Ay, Este, o sea, es Fernando, pero la última que tuvo creo que no estuve. ay, ¿Fernando cuánto? Escalona. Ah, tú eres Fernando, ya. Sí. Ya. Entonces, tal como lo decía el Fernando, la niña ahí lo que está haciendo, ¿cierto?, es cumplir el deber de estudiar. Y ese deber de estudiar, ¿a qué derecho se relaciona la idea de estudiar? ¿Con qué derecho está ligado? Educación. La educación. Exacto. Entonces, si lo pensamos, son cosas que van siempre muy ligadas. Lo mismo la segunda imagen, ¿cierto? Que vemos a este médico súper contento después de atender a alguien, muy cliché. ¿A qué derecho se refiere esta imagen? Si tenemos a un médico atendiendo a una niña muy feliz, ¿cierto? Derecho a la salud, exacto. ¿Y qué deber está cumpliendo el médico en este caso? ¿Cuál será el deber que tiene el médico? ¿Qué se les ocurre? Podrá ser, por ejemplo, tener acceso a una salud digna o a una atención respetuosa, o que al médico, por ejemplo, me trate de una manera apropiada durante la consulta, es su deber, ¿cierto? Entonces, siempre que tenemos un derecho, va ligado también a un deber. Eso es lo importante de entender, ¿ya? Ahora, ¿de dónde vienen los derechos humanos? Que es otra cosa, ¿cierto? Porque los derechos pueden ser muchos. De hecho, los derechos están en las constituciones de los países.
pero los derechos humanos vienen de otra parte. Y tienen su origen, básicamente, cuando nace la ONU, ¿cierto? La Organización de las Naciones Unidas, en 1945, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Se acuerdan que durante la Segunda Guerra Mundial la cantidad de personas muertas fue millones, ¿cierto? Pensemos que Hitler mataba y metía gente al horno así como que estuviera haciendo pan, era así muy heavy. Entonces, fue tanta la cantidad de gente que murió y tanta la violación, ¿cierto?, de derechos de las personas, que la Organización de las Naciones Unidas nace con la idea de velar por la seguridad y la paz. O sea, ya no queríamos más guerra, queríamos estar en un ambiente tranquilo, que asegurara una buena convivencia, tener una buena economía, porque pensemos que después de la guerra la economía está en el suelo, y eso era básicamente. Entonces la ONU tiene esa finalidad al principio, ¿ya? Y es interesante que al principio está conformada principalmente por las potencias, y años más tarde Chile también se va a sumar, ¿ya? Pensemos que estamos hablando del año 45, fue hace mucho tiempo atrás. Entonces, en el año 48, 3 años después, nace la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? Y la crea la ONU. Y lo que hacen, cierto, es redactar una hoja gigante, era un documento gigante, en donde habían 30 artículos y cada artículo se consideró un derecho humano, ¿ya? Y lo interesante que sea un derecho humano, tal como dice la palabra, es que ya no son derechos solamente para los hombres, o solamente para los blancos, o solamente para la gente rica, o solamente para, no sé, aquí era para toda persona, no había ningún tipo de diferencia ni segregación, era para todos, ¿ya? Entonces yo ahí pongo algunos, pero son 30 en total. Entonces, yo no sé si dentro de las fuentes como sugeridas que uno pone en la guía, yo les dejé el link de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sería una lata quizás leerla, pero sí puede ser interesante tal vez conocer cuáles son esos 30 derechos, ¿ya? Porque lamentablemente está muy de moda pasar a llevar los derechos humanos, lamentablemente. Entonces, yo creo que los más comunes, por ejemplo, pueden ser el acceso a la salud, ¿cierto? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al libre pensamiento, que quiere decir que finalmente yo profeso el culto o la religión que yo quiera, o el derecho a la participación democrática, ¿cierto? El hecho de que yo como ciudadano puedo votar y puedo dar mi opinión, o quizás candidatearme para algún puesto importante, yo puedo hacerlo. Perdón que me distraje, Alexis. Pero también hay otros, ¿cierto? Como por ejemplo el orden social e internacional, esta idea de que yo como país e internacionalmente también tenemos que tener como un esquema para todos. Por ejemplo, la OMS, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud, ahora está tratando de velar por ese derecho humano, ¿cierto? Como la idea de buscar una vacuna para ayudarnos a todos. También tenemos el derecho al descanso y el tiempo libre, eso es un derecho humano, ¿cierto? Por eso se supone, y tuvo esta genial idea el ministro de Educación de darnos vacaciones en el medio de una pandemia, cosas así. Entonces, lo importante es cierto, nace la ONU en el 45, y 3 años más tarde crean la Declaración de los Derechos Humanos, en donde está todos estos derechos, ¿cierto? Que todos, independiente de nuestras diferencias, podemos acceder, ¿ya? ¿Y qué características tienen estos derechos humanos? Son 4, básicamente. Primero, todos los derechos humanos son imprescriptibles, o sea, no tienen fecha de vencimiento. Tú los tienes desde el momento en que naces hasta el momento en que mueres, ¿ya? No es como que tú cumpliste tal cantidad de años y como que, listo, hasta aquí nomás ya no. Esto dura siempre, ¿ya? Y son universales, que es la segunda característica, porque tal como les venía explicando, son para todos. No tienen más derecho a estos derechos humanos, ¿cierto? La gente en Europa o la gente blanca o la gente ligada a la ciencia. Aquí todos tienen los mismos derechos y tienen que respetarse todos por igual. Esa es la intención. Otra cosa que es bien importante y que se ha puesto harto en discusión es que los derechos humanos también son inalienables. ¿Y a qué se refiere con eso? Que nadie te los puede quitar. O sea, Se lo pueden quitar. claro, nadie te los puede quitar. Entonces, por ejemplo, si tú cometes algún crimen, por muy grave que sea ese crimen, aún así tú no pierdes tus derechos humanos y tienes el deber, ¿cierto?, de velar porque se cumplan tus derechos humanos. Entonces, por ejemplo,
Supongamos ya, yo cometí un crimen, espérenme que estoy anotando a alguien que se sumó a la clase y me distraigo. Sí. Ya, yo cometí un crimen, maté a alguien, por ejemplo, pero no por eso significa que yo no puedo tener acceso a un médico en el caso de que yo me enferme. Si me da coronavirus, por ejemplo, ahora en la cárcel, yo tengo el derecho, ¿cierto?, de que me atiendan, aún así, porque es un derecho humano. O a la libertad o a la seguridad, por ejemplo. Yo necesito, dentro de los derechos humanos, está el derecho a la seguridad personal. Entonces, así una serie de cosas. No, nadie me los puede quitar, nada me los puede quitar. Y tal como dice la última pestañita, ¿cierto? Son irrenunciables. Yo no puedo decir, no, ya no quiero mis derechos humanos, lo lamento, usted es humano y por lo tanto los va a tener toda su vida hasta que se muera, ¿ya? Son irrenunciables. Entonces, aquí se me suma gente y me distraigo, perdón. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué relación o cómo, qué es lo que hace el Estado, ¿cierto?, en relación a los derechos humanos? Porque como ya veníamos diciendo, ¿cierto?, el Estado tiene que velar porque se cumplan los derechos humanos. Es su deber. Entonces, el Estado de Chile y los estados en el mundo, ¿cierto?, que han como firmado la convención y se han comprometido a cumplir los derechos humanos, ¿cierto?, tienen básicamente tres métodos para asegurar el cumplimiento de esto, ¿cierto? El primero es el recurso de amparo. Sé que lo puse en segundo lugar, pero no importa, es un tema de orden. El recurso de amparo lo que busca primero es asegurar el derecho a la libertad personal, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, y algo que pasó mucho para el tema del estallido social, muchas personas, ¿cierto?, que andaban en la calle o que andaban así como en otra, sin necesariamente andar haciendo algo como vandálico dentro de este periodo, ¿cierto?, eran arrestadas. Y era súper extraño, ¿cierto?, porque no había ningún antecedente de por medio. Entonces, lo que ellos hacían era recurrir a un recurso de amparo y decir, oye, yo estaba caminando por la calle, ¿cierto?, libremente, porque es mi derecho caminar libremente, y me tomaron detenido. Entonces, ahí, ¿cierto?, la Corte Suprema o alguna institución que vele por los derechos humanos me puede ofrecer un recurso de amparo, ¿ya? Esa es la intención, como asegurar que mi seguridad personal funcione, o como que este derecho humano aplique, ¿ya? En cambio, el recurso de protección es cuando un derecho o muchos derechos humanos, como puede ser la seguridad personal, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la educación, por ejemplo, están siendo amenazados. Si yo ahí puedo recurrir, perdón, a un recurso de protección. Es como que es un poco más grave, como que tiene que ser una situación más grave para poder ocurrir a un recurso de protección. Eh, entonces, como les decía, la intención de esto es que finalmente yo puedo ir a la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Y puedo decir, oye, en realidad yo estoy en tal situación, estoy complicada y siento que mi vida está en riesgo, por ejemplo, mi integridad está en riesgo, y ahí yo puedo pedir un recurso de protección. ¿Se entiende hasta acá? ¿Aló? Me siento hablando sola. Sí, se entiende. Sí, Ya, bacán. Entonces, ahí tenemos los dos primeros, ¿cierto? Que son el tema de recurso de protección y recurso de amparo. Como ya lo explicábamos, amparo es cuando está amenazada mi seguridad personal o mi libertad, ¿cierto? En cambio, el recurso de protección es cuando uno o más derechos humanos están siendo vulnerados y por lo tanto yo recurro a la Corte Suprema o a la Corte de Apelaciones. Y por otro lado, ¿cierto? Que yo creo que esto es como una de las cosas más útiles dentro de todo, ¿cierto? En cuanto a los derechos humanos, es que se han creado varios tratados y convenciones a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Es hacer reuniones, ciertos seminarios, en donde se reúnan varios países que sean miembros de la ONU o que estén interesados en el tema de los derechos humanos, y ahí mismo llegan a acuerdos en relación a cómo respetar de distintas maneras los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, uno de los derechos humanos dice que todos tenemos derecho a un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? Se pasa mucho que la ONU
y los distintos organismos y países miembros hacen reuniones o convenciones, ¿cierto?, relacionadas meramente al tema del medio ambiente y se fijan nuevos tratados relacionados a eso. Por ejemplo, que van a reducir las emisiones de dióxido de carbono para, no sé, por ejemplo. O se reúnen para hablar sobre los derechos del niño, ¿cierto?, o el tema de la seguridad personal. Entonces van y se hace una convención para hablar de ese tema y se hacen tratados respecto a ese tema. O sea, como que siempre están tratando de velar, entre comillas, por cada uno de estos derechos. Porque como hablábamos la clase que tuvieron, ¿cierto?, sobre la explicación de la guía, mientras más derechos humanos el Estado pueda garantizarme, ¿cierto?, se supone que mejor es la democracia. Se supone, ¿ya? Entonces, obviamente, los Estados quieren ser democráticos y tratan de velar por la mayor cantidad de derechos humanos. Esa es la intención. Y otra cosa, también hay instituciones nacionales por los derechos humanos, ¿ya? Yo creo que uno de los que más ha dado como la pelea este último tiempo ha sido el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto? Que es la imagen que aparece en el Power, que ha sido el que iba a todas las marchas después del estallido social, ¿cierto? El que tenía que andar viendo el tema de los perdigones, el que tenía que sacar informes diarios, viendo el tema de cuánto había, como medir prácticamente la cantidad de violencia que se estaba aplicando y todo lo demás. O sea, como que igual hay instituciones nacionales que están velando porque se cumplen los derechos humanos y así luego poder decirle al Estado, ¿sabe qué? Usted está haciendo esto mal o yo le doy tal recomendación porque aquí se está vulnerando tal cosa y esto no puede ser, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos tres formas, por decirlo de alguna manera, de garantizar o proteger los derechos humanos. Entonces, yo aquí les pongo una noticia, yo sé que es un poco viejita, pero la intenté de poner para que fuera conocida. ¿Se acuerdan de Daniel Zamudio? ¿Les suena Zamudio? Así es. Les suena Zamudio. ¿Quién es Zamudio? Es un güey que lo mataron por ser homosexual. Exacto, ¿cierto? Básicamente es eso, porque tal como yo le puse la noticia ahí, quien quiera la lee, pero básicamente es cierto lo que dice, tal como decía la Dominique, este cabrito, ¿cierto?, estaba en el Parque San Borja y un grupo de neonazis llegó a marcarle el cuerpo con esvástica, a paliarlo y básicamente lo mata. Entonces, primero, ¿qué derecho humano ahí se está vulnerando? A la libertad de expresión, ¿Por qué podría ser la libertad de expresión? porque él estaba tranquilo en un parque y lo llegaron a molestar los neonazis. O Exacto, sea, ¿cierto? estaba... También quizás podría ser algo relacionado, ay, me equivoqué, algo relacionado con, como con la libertad, eso, Benjamín, súper bien, la libertad de tránsito, porque yo tengo el derecho de estar donde yo quiera estar, pues, si es cierto, y me encima un parque es un espacio público, entonces yo tengo todo el derecho de estar en un parque, nadie me lo puede negar, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí también con el tema de la identidad sexual? ¿Qué derecho se transgrede ahí cuando me están discriminando y violentando por mi identidad sexual? ¿Qué derecho No se sé. vulnera en ese caso? Donde básicamente a Samudio, ¿cierto?, lo matan porque es gay. Es como, esa es la única explicación como razonable de su muerte. El derecho a la vida, ya, pero algo más esencial. ¿No se supone que ante la ley o ante los derechos humanos somos todos iguales, ¿cierto? Como que, como el derecho a la igualdad de trato o el derecho a la libertad de expresión, como habían dicho, ¿cierto? O sea, eso es. Básicamente, ya se dieron cuenta y nos dimos cuenta todos, ¿cierto? Si bien como la raíz de este caso es el tema de la libertad, como la falta a la igualdad, ¿cierto? Porque es como persona igual a todos, pero también hay un tema de libre tránsito porque estaba en un parque, hay un derecho, hay un tema en cuanto a discriminación, hay un tema en cuanto a expresión, o sea, hay muchas cosas de por medio, ¿cierto? Y eso es como lo heavy del caso de Zamudio, y por eso también, como fue un caso tan icónico, ¿cierto? Es que luego se crea una ley con su nombre, ¿cierto? La ley Zamudio,
que precisamente lo que hace es velar por el tema de la identidad sexual, sobre todo. Como que tú no puedes ser discriminado porque tienes una identidad sexual diferente a la que debieses tener. Es como ridículo, ¿cierto? Y otra cosa, ¿qué deber tiene el Estado frente a este caso? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Porque acuérdense que el Estado tiene que velar porque los derechos humanos se cumplan. ¿Qué debería haber hecho el Estado o qué hizo el Estado? Sancionar a los agresores, primer punto, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podría haber hecho el Estado respecto a este caso? Lo primero es sancionar a los agresores, ¿cierto? Porque mataron a una persona, básicamente. Entonces, lo primero. Pero también pensemos que esta gente lo mató porque era gay. ¿Qué se puede hacer respecto a eso? ¿Qué puede hacer el Estado frente a eso? ¿Qué se les ocurre? Hay una ley para protegerlos. ¿Cómo? ¿En qué sentido, Olga? ¿Para proteger a quiénes? Denle una vuelta, piensen. Porque así como dijimos que hay deberes, o sea, hay derechos, ¿cierto? Tenemos deberes también. Y aquí el Estado tiene un deber. El primer deber, ¿cierto? Como dijo el Santiago, es sancionar al agresor, ¿cierto? Y el segundo deber dentro de todo esto es derechos o leyes para no vulnerar los derechos de la comunidad. Exacto. La Claudia lo dijo así como perfecto. El Estado, ¿cierto?, tiene el deber también de observar la situación y ver primero que hay gente de Chile que está matando porque le parece mal que haya gente con identidad sexual diferente, ¿cierto? O sea, eso ya es raro, ¿cierto? Tiene que observar la situación, tiene que investigar la situación y luego de eso tiene que tomar una medida, que en este caso, ¿cierto?, fue crear la ley Zamudio. Entonces, por ahí va el tema de los derechos y los deberes, ¿cierto? Y ahora, como segundo ejemplo, algo que es un poquito más reciente. ¿Conocieron este caso de este cabro también, que era un miembro del, no sé si de la Garra Blanca, pero era del Colo, que le decían Neco, y que murió luego de un partido en donde llegaron, ¿cierto?, los carabineros y muy ocultamente, después se develó todo igual, pero lo que lograron ver es que este cabro había sido atropellado, ¿cierto?, por el camión de carabineros y lo mató. Entonces, ahí también tenemos otro tema, ¿cierto? Y lo bonito dentro de todo este desastre y todo este drama, ¿cierto?, que fue la muerte de este cabro, es que como que finalmente todas las barras bravas y todo lo demás como que se unieron a raíz de este caso, como contra la violencia, ¿cierto? Yo me acuerdo de hecho que como que se dio mucho esto de que salió como un sticker, flyer, no sé, que se compartió mucho en redes sociales y todo lo demás por el tema de Neko, que era este hombre, ¿cierto? Entonces, Profe, dígame, profe, dígame, por mi casa quedó la cagada donde estaban cantando los del colo y los de la U. juntos, Después llegaron sí, después llegaron los pacos. ¿viste? O sea, por eso es tan icónico y por eso mismo igual yo quise poner esto dentro de como de los casos, porque sé que como que el tema de las barras es bien complicado. Entonces que llegue un caso, ¿cierto?, de un cabro del Colo, que perfectamente los de la U, ¿cierto?, los de la Cato podrían haber dicho, no, no estoy ni ahí. No, al contrario, fue como un hito para unirnos como barras, ¿cierto? Y decir como, no, oye, la violencia policial ya se pasó, unámonos. Como que aquí la unión hace la fuerza, básicamente. Y fue súper interesante. Entonces, primero, ¿qué derecho fue vulnerado en este caso? ¿Qué derecho se vulnera? Si este cabro fue al estadio, No sé. ¿cierto? Al salir del estadio se da cuenta de que la policía está así loquita y lo atropella. ¿Qué derecho están vulnerando? No sé. Piensen, piensen. No Si sé. estamos es como que ustedes vayan a carretear
y de repente salen de la disco, de no sé dónde, y está la embarrada afuera y te atropellan. ¿Qué pasa ahí? A la libertad de expresión y de tránsito. ¿Por qué corrupción, Benja? Corrupción, el culiao. Oye, clases. ¿Por qué corrupción? ¿Dónde está la corrupción ahí? La Dominic dice libertad de expresión y tránsito. Yo encuentro que está súper acertado, ¿cierto? Porque se escondió el caso. Ya, eso puede ser. Ya, se escondió el caso. De hecho, decían como que no, que él sabía, había un tema ahí como nada que ver, que los carabineros nunca fueron, siendo que había como muestras del parabrisas y toda la cosa que estaba roto. Ya, puede ser un tema. Abuso de poder. ¿Por qué abuso de poder, Claudia? ¿Dónde estaría el abuso de poder ahí? ¿Quién está abusando del poder? ¿Quién es el que abusa? Los pacos, los carabineros, los señores carabineros. Ya, hay un abuso de poder claro, ¿cierto? Pero, insisto, ¿dónde está, qué derecho se está violando? Ya dijimos que era el tema de la libre expresión y el libre tránsito, porque él tiene la libertad, ¿cierto?, de salir del estadio tranquilamente y todo lo demás. ¿Qué deber tiene el Estado frente a esto? Porque de hecho este caso como que salió a la luz, se dieron cuenta de que en realidad no fue como que lo atropelló un auto común, fueron los carabineros, ¿cierto? Y fue como intencionadamente, funa. Fue intencionadamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene el deber de hacer el Estado frente a este caso? Porque de hecho por eso yo lo estoy poniendo acá, como para no olvidarlo. Porque eso fue lo que trató de hacer, ¿cierto? Como que, tapémoslo, Violita, para que esto pase, como, sancionar a carabineros, ya, desvincularlos a los que fueron los que estaban en el camión, por ejemplo, darlos de baja, también es una medida. Podría ser darles cárcel a estos carabineros que lo atropellaron. Por supuesto, ¿cierto? Así es. Sí que sí, ¿cierto? Porque básicamente es homicidio y los mataron. Y sin embargo no sabemos qué pasó con ellos, ¿cierto? Entonces, ahí nuevamente tenemos el tema de los derechos y los deberes, chiquillos. Este cabro tenía todo el derecho de salir a recrearse, ¿cierto? De ir a ver el partido de fútbol que le gustaba de su equipo, tenía el derecho de andar por la calle, pese a que a la hora que fuera, ¿cierto? En ese tiempo todavía no existía el toque de queda, ni coronavirus, ni nada, entonces estaba en todo su derecho. Tenía el derecho a ir cantando si quería con la bandera y todo, o sea, aquí eso no justifica, ¿cierto?, como lo que pasó. Y por lo mismo el Estado tiene el deber de sancionarlos, ¿cierto?, de darlos de baja, de darles cárcel si es necesario, y también, que aquí hay algo importante, de informar. Y yo creo que ahí es algo que está bien cuestionable el tema de lo que ha hecho el Estado, ¿cierto? Yo creo que, no sé si será solo mi percepción o también la de ustedes, pero siento que este caso quedó así como bien bajo perfil, como que trataron de, ya pasó, ya tranquilo, ya nada más. Entonces igual es un tema de deberes que tiene el Estado frente a esto. ¿Se entiende cuál es la intención y el tema de los derechos humanos? Yo siempre, bueno, con ustedes sobre todo, porque estamos en educación ciudadana, a mí me interesa harto como que ustedes vislumbren los derechos humanos, porque sé que es muy fácil últimamente como pasarlo a llevar súper simple, o sea, como que ahora mismo, o sea, como que uno, no sé, yo no sé si se acuerdan también, aquí me acordé, hace un tiempo atrás también una señora que iba en el auto escuchando la canción Paco Vampiro, no sé si se acuerdan, y la tomaron detenida por ir escuchando esa canción. Entonces es como la libre expresión aquí, ¿cierto? Está heavy en Chile. Entonces, pasar a llevar los derechos humanos está de moda, lamentablemente. Entonces, me importa mucho, y sobre todo ustedes que son súper jóvenes, que aprendan o que tengan en consideración y ver como qué puedo hacer yo para arreglar esta situación. O sea, yo no sé si a ustedes también le pasa, pero
como que me inquieta un poco esto. Esa canción igual es como ofensiva, sí, po, pero es una canción, po. Entonces es como, yo la puedo ir escuchando nomás, po. Ese es el tema, po. Es diferente, sí, como que yo se la cante frente a alguien y le diga así como, ah, te la dedico, maldito, ya, es otra cosa, ¿cierto? Pero si yo voy en la calle y la escucho, es como esa es la diferencia. Pero lo que me importa, como ya para cerrar un poquito esto, es que entendamos, ¿cierto?, que así como tenemos derechos, tenemos que deberes también para cumplir, y el Estado, que es algo muy relevante, tiene que velar sí o sí porque esto se cumpla, ¿ya? El Estado me tiene que asegurar esas cosas, es lo importante, ¿ya? Creo que esto, que también era relevante, porque el Estado, en el caso de Chile, ¿cierto?, tiene la Constitución, ya que el Estado, Chile está adscrito, suena raro, al tema de la Convención de los Derechos Humanos, y es un país miembro de la ONU. En la Constitución, en el artículo 19, ¿cierto?, como su subtítulo 19, vela o asegura cierta cantidad de derechos humanos para los chilenos, ¿ya? Entonces, en este artículo 19 tenemos como 26 apartados o numerales que se llaman, ¿cierto?, en donde básicamente lo que hace es decir o asegurar derechos humanos para los chilenos. Entonces, por ejemplo, el primer derecho humano que está como en la Constitución y que dice Chile que lo va a respetar es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Es lo primero que dice Chile en cuanto a derechos humanos. Y por eso el tema del aborto, por ejemplo, ha sido tan debatido para la sociedad chilena todavía. El tema de las 3 causales o el tema del aborto libre, porque la Constitución dice derecho a la vida. Entonces sería ir como en contra de la propia Constitución aprobar una ley que permitiera el aborto, por ejemplo. Otro apartado, ¿cierto? Otro numeral que tiene la Constitución dice, por ejemplo, igualdad ante la ley. Aquí no hay uno más importante que el otro, o sea, todos deberían ser juzgados, perdón, de la misma manera ante la ley. Sabemos que eso igual como que no funciona mucho por alguna razón. Libertad de conciencia, o sea, que aquí cada uno pueda pensar y expresar lo que quiera, ¿cierto? O derecho a la educación. O sea, son como cosas básicas que el Estado de Chile vela para que sea de manera legal que los derechos humanos se tengan que cumplir en Chile. ¿Se entiende este contenido? ¿Se entiende la relevancia de los derechos humanos? Me importa mucho eso. ¿Se entiende? Así es. Excelente. Se me quedo tranquila. Bueno, esto quizás a quienes no hayan terminado la guía todavía les va a aclarar un poco la parte de la guía que tiene las imágenes, en donde tienen que identificar como qué derechos humanos se está vulnerando, o no me acuerdo bien cómo era la pregunta, pero a eso apunta, ¿cierto? Quizás les va a ayudar con eso. Y por eso mismo les recomiendo que se den una repasada al tema de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? En la misma guía, en la parte del principio, donde están como la lectura sugerida, ahí está el link, es cosa de pincharlo y se les va a abrir en la Declaración de los Derechos Humanos. Y como les decía, son 30 derechos humanos. Pero lo interesante es que al principio sale como con negrita, como el derecho humano, así como el nombre. Luego sale la explicación y es un poco más largo. No es necesario que lo lean todo. Pero sí que sepan cuáles son, ¿ya? Me interesa para que después cuando respondan esa parte de la guía de las imágenes, sepan identificarlos con claridad.